Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a este webinar que hoy en día pues creo que para todos es de mucha utilidad por todas las circunstancias que estamos viviendo día con día. ¿Cómo no perder el control de la empresa con el trabajo remoto? Herramientas de control interno. Antes que nada me gustaría poderme presentar y que me conocieran un poquito antes de iniciar con este webinar, y que tengan un poquito de contexto acerca de mí. Denme un segundo, por favor. Bueno, pues me presento de nuevo. Mi nombre es Verónica Evelyn López Gamiño, soy contador público y maestra en auditoría y control de gestión. A lo largo de todos los años que he tenido en la parte profesional, pues me he dedicado a toda esta cuestión de las auditorías y la parte del control interno que poco a poco ha logrado establecerse como uno de los temas más importantes que hoy nos acontecen en el mundo laboral y empresarial, debido a la importancia y a la hasta cierto punto a ligarse a tantos temas que hoy nos competen en la parte profesional, como por ejemplo la presentación de la información financiera, la presentación de informes contables, etcétera, y fiscales, que tan solo por darles una mención a un tema interesante es, por ejemplo, ahora con la reforma fiscal, que no tuvimos tantas situaciones en cuanto a tasas, por ejemplo, modificaciones, pero sí a la importancia que se le da al control interno hoy en día, por lo que significa que como empresarios, como dueños de una empresa o como parte de una empresa, tenemos que contar con toda la información que respalda el control interno de nuestras organizaciones. Y ahora, pues nos topamos con una circunstancia más importante también, que debido a todas estas circunstancias del COVID y toda esta situación que hemos estado viviendo, pues de un momento a otro cambiamos a una metodología de trabajo muy distinta, que en algunos casos creo yo que ya muchos habíamos escuchado hablar acerca precisamente del famoso home office o el trabajo remoto. Sin embargo, no se le había dado la importancia, y creo también que no se le había dado la seriedad por nuestra propia cultura empresarial, que ya hablaremos un poquito de esto más adelante. Bueno, pues vamos a iniciar con el tema de hoy. Para poder entrar al tema, es importante mencionar y recordar qué es el control interno. Yo creo que todos sabemos, y si por ejemplo pensamos un poco en control, nos va a llevar a remontar temas acerca de planes, de información, como les decía, información contable, de procesos, de sistemas, etcétera. El control interno no es más que un plan coordinado entre la parte contable o la información financiera que genera una organización, así como las funciones que realizamos cada uno de nosotros como empleados o como parte de la empresa o directores de una organización, procedimientos establecidos y sistemas o hasta cierto punto operaciones de la propia empresa que nos permitan poder obtener información segura para proteger los bienes de la organización, promover la eficiencia de las operaciones y podernos adherir a la política administrativa o hasta cierto punto a la planeación estratégica que nosotros definimos desde un inicio cuando creamos la empresa. Es importante tomar en cuenta que este tema de control interno hasta cierto punto a veces se escucha demasiado trillado, pero pregúntense y hay que poder reflexionar si realmente llevamos un buen control dentro de nuestra organización o dentro de nuestra propia área de trabajo, ya pensando como de una manera específica. Si hablamos de control interno, tenemos que pensar, y no hay más que poder imaginar acerca de los métodos que llevamos a cabo, qué procedimientos tenemos como empresa, es más, qué procedimientos tenemos dentro de nuestras propias áreas de trabajo, qué sistemas llevamos a cabo, la planeación que nosotros contamos tan solo mensual, semanal, y las relaciones humanas que sin duda es uno de los puntos más importantes para poder lograr el control. Porque a final de cuentas la ejecución del control no la va a hacer más que nosotros, bajo el conocimiento de nuestros propios objetivos y el conocimiento de los riesgos que podemos tener como
empresa. Sí tenemos que pensar en los métodos que nos ayuden a poder eficientar nuestros procesos y qué procedimientos debemos de llevar a cabo para poderlo hacer de manera ordenada. Ahora, los sistemas, les quiero decir que es uno de los puntos que ha cobrado muchísima importancia de hace unos años para acá, debido a la parte tecnológica y debido a la facilidad que podemos nosotros tener del control interno a través del uso de sistemas o software que nos permitan tener un mayor control y una mayor eficiencia en las operaciones y contar sobre todo con la información a la mano de manera oportuna y de manera clara. Estos tres puntos iniciales se unen a la planeación que nosotros como empresa tenemos de manera general, pero también de forma específica. Y obviamente nosotros como personal de las empresas, perdónenme, algo pasó por aquí, les comparto de nuevo el contenido. Como empresa, les decía yo, pues es uno de los puntos más importantes y que hoy en día creo que con esta situación que estamos viviendo de encierro y de prevención, pues ha significado una parte muy importante porque no podemos perder la relación humana aunque nosotros perdamos o no tengamos a la mano el trabajo presencial, sino de forma remota. ¿Qué sucede cuando de un momento a otro cambiamos de un trabajo presencial a un trabajo remoto? ¿Cómo podemos nosotros trasladar esa situación de manera rápida, de manera fácil, de manera emergente? Yo me imagino que muchos de ustedes les tomó por sorpresa poder llevar a cabo este cambio que para muchos a lo mejor significó el ir, por ejemplo, un día a trabajar de manera normal a tu oficina y al siguiente día ya no tener el acceso a la misma porque ya no podíamos entrar o porque ya no podíamos tener el acceso. De aquí entonces donde cobra la gran importancia el trabajo remoto y la gran seriedad que se le da a una forma de trabajar que de hecho, no sé si ustedes ya lo habían escuchado, ya tiene un cierto reconocimiento en la Ley Federal de Trabajo y se ha reconocido como tal. Antes, y sobre todo, por ejemplo, les sonará que muchas de las mujeres que son amas de casa también, que comparten sus actividades como amas de casa, como profesionistas, como madres de familia, era una alternativa de trabajo mucho más sencilla si trabajabas desde casa por las responsabilidades que se conlleva a la par. Sin embargo, las empresas no le habían dado la seriedad absoluta a esta forma de trabajo porque nuestra cultura empresarial no lo toma hasta cierto punto así, pero sí hay que tomar en consideración que a partir de esto habrá cambios que significarán muchísimo en las empresas y que las empresas tendrán que preguntarse si van a adoptar esta alternativa ya como un modo de operación. Quiero decirles también que el trabajo remoto no puede llegar a estacionarse como absoluto y tampoco puede ser absoluto pensando en que hay actividades dentro de las empresas que no se pueden llevar a cabo de esa manera, ¿no? Y que a final de cuentas tenemos que nosotros como dirigentes, como directivos, como gerentes, analizar qué actividades podrán llevarse a cabo de esta manera, lo que conlleva, lo que trae como muchas ventajas que veremos más adelante. Les comento entonces que esta modalidad de trabajo comenzó a ponerse en práctica hace muchísimos años y a promover un equilibrio entre la vida laboral y personal precisamente por esta situación que implican, por ejemplo, no solamente el caso que les comentaba de las madres trabajadoras o personas que están haciendo actividades combinadas en casa y demás, sino también, por ejemplo, para poder eficientar muchas veces tiempos de traslado, pérdida por ejemplo, de eficiencia en el trabajador, por lo que conlleva, por ejemplo, pararte a las 4 o 5 de la mañana, por ejemplo, en una Ciudad de México donde te vuelves loco y donde tienes que salir corriendo para poder llegar a tu trabajo, lo que te implica el estrés, el tráfico y demás, lo que podría conllevar a que no pases por esa situación y poder trabajar desde casa.
Sin embargo, hoy en día nos hemos visto obligados a poder atender a las contingencias que se han llevado a cabo a través de lo que estamos viviendo, como les decía yo, del coronavirus, por lo que millones de mexicanos han tenido que trabajar desde su casa, como el famoso fenómeno del home office, y no solamente en nuestro país, yo creo que ustedes han visto que esto se ha replicado a lo largo del mundo. Países que a lo mejor habían tenido esto como una situación más desarrollada que nosotros como país, ya que, como les digo, la cultura empresarial es muchísimo más distinta a lo que a lo mejor países de europeos o países, por ejemplo, como por ejemplo Estados Unidos, que ya están acostumbrados a un modo de trabajo de esta manera. Por estadística, encontraba yo un dato por ahí de que el 41% de mexicanos permanecen ahora más tiempo conectados a través de esta pandemia, por lo que les ha obligado a llevar un trabajo y a conocer alternativas distintas a lo que no les había tocado vivir en otras circunstancias. Para esto, pues les ha tocado también prepararse en cuanto a información, en cuanto a sistemas, en cuanto a equipo de trabajo adecuado para poder realizar sus operaciones cotidianas que hacían en un trabajo presencial, y que nos hemos tenido también que enfrentar a muchas personas mayores que a lo mejor no estaban tan adecuados a pasar tantas horas por ejemplo, del día conectados. Para la mayoría, según estadísticas, para la mayoría quiero decirles que a través de este cambio del trabajo remoto han considerado que tienen una mayor productividad trabajar desde casa, siempre y cuando atiendas a los puntos que debes atender en cuanto, por ejemplo, a herramientas de control que veremos más adelante y que podrán ustedes conocer, con el objetivo de poder eficientar estas horas de trabajo. También ha significado, les quiero decir yo, que ha significado un cambio absoluto también en cuanto a no solamente eficiencia, sino efectividad de las operaciones, pero sí existe un porcentaje de personas que consideran que les ha implicado estar un mayor tiempo de horas trabajando. Pero les voy a decir por qué. Porque muchas personas no estaban acostumbradas a esta situación, no estaban acostumbradas a trabajar de manera remota, no estaban acostumbradas a trabajar a lo mejor tanto ayudados de la tecnología como lo estamos haciendo ahora, porque es la forma más viable de comunicación, ayudándonos de la tecnología. Sí quiero decirles, por ejemplo, que a lo largo de los años que me ha tocado, por ejemplo, trabajar en empresas como asesora o como auditora interna, sí he encontrado, por ejemplo, organizaciones que sus controles internos son fuertes, pero no son eficientes al presentarse de una manera pues muy empírica, sin utilizar mucho el tema digital, y que todavía seguimos muy estacionados en la parte documental, en la parte a mano, en la parte fácil o sencilla. Y esto, sin duda, pues es un punto que se tendrá que ir cambiando al paso del tiempo en cualquier tipo de empresa. Háblese, esta parte del control me ha tocado verlo desde empresas, grandes empresas, pequeñas empresas, empresas familiares, empresas restauranteras, de todo un poco, ¿no? El control nos pega a todos, sea a lo que nos dediquemos. Tenemos que considerar la manera de poder adoptar las herramientas necesarias para poder llevar a cabo el control de nuestra organización. Pero entonces pensemos, ¿cuáles son las ventajas de poder llevar el trabajo remoto? Seguramente, como ya les decía yo, ustedes habrán pensado que al trabajar de manera remota podemos tener una autonomía en nuestra jornada laboral, lo que nos permite combinar las actividades con algunas otras y poder no solamente estar sentado, por ejemplo, lo que normalmente hacemos en un trabajo presencial, 8 horas de tu día en donde tienes que cumplir un horario y en donde tú tienes que llegar a una cierta hora y tienes que checar y tienes que cumplir con ciertas disposiciones que tienen la mayoría de las empresas.
El punto, por ejemplo, de menor tiempo de desplazamiento de trabajo es una de las mayores causas o de las mayores factores que han hecho eficiente el trabajo porque no pierdes el tiempo para poderte trasladar. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo originariamente soy de una ciudad relativamente no tan grande que no se vive con esa prisa día a día y cambié yo, por ejemplo, de ciudad por trabajo y obviamente sí les quiero decir que al menos, por ejemplo, yo me llevaba una hora de desplazamiento al trabajo, una hora de ida y una hora de vuelta, que para muchos será muy poco si esto se lo platico, por ejemplo, una persona del DF o, perdón, de la Ciudad de México, que a veces duran hasta 2 horas y media de traslado, obviamente la parte del desplazamiento de trabajo significa un factor importante en la que la persona está muchísimo más descansada para poder despertar y realizar su trabajo desde casa. Esto le permite tener mayor productividad, pero por lo mismo va de la mano porque es una persona que está menos cansada, que tiene una organización de tiempo distinto y que hasta cierto punto tiene calidad de vida. Claro que les voy a decir que así se escucha muy bonito, pero también es difícil llevar a cabo el trabajo remoto porque también tenemos desventajas. Ahora, hablando en cuestión de ventajas, por ejemplo, no solamente de manera personal, sino también como empresa, las empresas pueden tener un ahorro en gastos fijos importante, lo que conlleva esto, por ejemplo, si siempre que ahorramos nosotros gastos, esto podemos decir que es eficientar los costos de operación que tiene una organización para poder tener una mayor utilidad, calidad de vida, como les decía, condiciones ambientales en la cuestión, por ejemplo, de tráfico. Ustedes lo han visto en este encierro que hemos tenido, los cambios ambientales que hemos podido, se ha podido lograr con el orden que hemos mantenido, las personas que se han mantenido, que han estado, perdón, en casa, eficiencia en las operaciones, menores niveles de estrés y mayor enfoque en el trabajo. A mí me gustaría preguntarles ahorita, por ejemplo, la importancia que se le ha dado al estrés en las organizaciones, ¿no? Me imagino que a ustedes les habrá tocado escuchar de esa nueva normativa en donde evalúas al trabajador, en donde evalúas el nivel de estrés y podemos poner muchísimos ejemplos que podemos nosotros pensar que han sucedido con personas o con empleados o trabajadores cuando han llegado a un nivel altísimo de estrés y los resultados que han tenido. De alguna manera sabemos que el trabajo remoto pues conlleva una serie de beneficios, aunque son difíciles de lograr, como les decía yo, por la manera de pensar que tenemos también los mexicanos. En algún caso, por ejemplo, me tocaba a mí trabajar con una empresa española que obviamente tiene una de sus sucursales aquí en México. Ellos son armadores de aires acondicionados y me llamaba la atención que era una empresa que, por ejemplo, ha tenido un auge súper importante aquí en nuestro país, pero que trabajan con una metodología muy distinta. Por ejemplo, en algún momento que llevé a algunos alumnos a conocer la empresa, les decía yo que ellos tenían un organigrama plano. El organigrama plano les comentaba que era una manera de que todos estaban al mismo nivel, no había una situación jerárquica porque todos necesitaban de todos. Pero ¿qué era lo que los empujaba a trabajar en la empresa? Los objetivos. Todos persiguían un objetivo y realizaban sus actividades por objetivos, en horarios que ellos mismos se ponían, siempre y cuando tú no pararas el objetivo de la persona que dependía de ti. Claro que lo que me decían ellos es que en cuestión de cultura, pues era una forma de trabajar muy diferente a lo que estábamos acostumbrados aquí en México y que les había costado muchísimo poder tener su equipo de trabajo sólido y fiel porque no estaban acostumbrados a la libertad de no tener a una persona que estuviera detrás de ti checándote o de tener un checador o de tener un horario o de tener contabilizado todos los puntos de, por ejemplo, de gastos y demás, cuando tú sabías que tenías libertad absoluta siempre y cuando cumplieras con esos objetivos. Entonces, esa es una de las grandes desventajas. Tenemos ventajas, pero también tenemos desventajas que debemos de considerar en el trabajo remoto, como por ejemplo
fallen los sistemas. Yo creo que todos nos hemos ahorita enfrentado a problemas con internet, problemas con infraestructura, además de que tenemos un país que, por ejemplo, si hablamos en estadísticas de cuántas personas tienen acceso a una computadora, tan solo por decirles, en la ciudad de Querétaro hice un estudio de cuántas personas tenían el acceso a una computadora. De cada 10 casas, por ejemplo, 5 personas tenían una computadora y de esas 5 personas, cada 3 personas o 3 casas tenían el acceso al Internet. Lo que te das cuenta que no estamos aún tan preparados para esta situación, pero que hoy en día tuvimos que adoptar los cambios de manera brusca y de manera radical. La cultura en caso de cultura organizacional no solamente tenemos este aspecto, es difícil poder controlar a una persona que está acostumbrada a que tengan que estar detrás de ella para poder hacer algo o para poder llevar a cabo una actividad, porque si no, no lo hace. Por eso aquí es importante que ahorita les voy a decir qué herramientas tenemos que considerar para poder evitar estas fallas en cuestión de cultura organizacional y costumbres que tenemos de trabajo y que tenemos en nuestro país. Ahora, las distracciones, por ejemplo, cuando estamos en casa, que si nos interrumpe el hijo, que si tenemos otras actividades que hacer, eso también es un punto que demerita el trabajo, la efectividad o la eficiencia del trabajo remoto. Otro punto súper importante es la falta de comunicación que pudiera existir con los jefes o con nuestros equipos de trabajo, porque a final de cuentas, si tú no logras ese círculo hasta cierto punto, como ese círculo de comunicación entre tus compañeros, entre tus jefaturas, tus gerentes y demás, entonces se corta como todo el sistema. Falta de socialización. Yo les decía que un punto muy importante era las relaciones humanas y obviamente, aunque trabajemos de manera remota, debe de existir esa socialización con nuestros compañeros de trabajo y se puede dar, porque créanme que hoy en día las empresas han sido hasta cierto punto creativas para poder lograr esa comunicación y esa socialización a través de una computadora o de un aparato digital en donde te puedas tú comunicar. Ahora, la mala organización de un trabajo remoto tiendes a trabajar más horas, pero eso dependerá únicamente de ti. Por eso es que en estadística un veintitantos por ciento decía que no era bueno trabajar de manera remota porque trabajabas más. Claro está en que trabajar de una manera diferente a la que tú venías operando comúnmente, tienes que tener todos los aditamentos necesarios, perdón, para poder llevar a cabo el trabajo. Es como cuando ustedes entraron a un nuevo puesto en donde no conoces, en donde no sabes a ciencia cierta todos los puntos que debes de considerar y al paso de tiempo te vas preparando y te vas capacitando de acuerdo a tus actividades y a lo que debes de llevar a cabo. Es lo mismo aquí. Si nosotros no somos capaces de evaluar los riesgos que tenemos dentro de nuestra área, pues no podremos, por ejemplo, como solventar ese tipo de situaciones. Aparte de la interferencia que existe entre trabajo y casa, la concordancia entre el trabajo personal y la empresa es un punto pues sumamente importante que debemos nosotros de analizar como parte del trabajo remoto. Ahora, quiero decirles que existen muchísimas metodologías de control interno. Yo creo que todos nos hemos preguntado alguna vez cómo puedo aplicar el control en mi empresa o qué padre se escucha que te digan, oye, es que te va mal porque no tienes controlado esto, te hace falta llevar a cabo estas actividades o a lo mejor no tienes, es que te falta este punto o te sobra este otro punto. Si ya de por sí en un trabajo común y corriente tenemos debilidades como organización, imagínense sobre un trabajo remoto, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? Yo les decía a algunos alumnos que he tenido empresarios o personas que trabajan en empresas importantes o en sus propias empresas, que están creando sus propias empresas, que siempre tenemos que ser capaces de poder analizar en dónde estamos parados y los riesgos
que tenemos encima. Pero aparte, si tú quieres aplicar control interno, necesitas conocer las metodologías. Metodologías de control interno existen muchísimas y créanme que esas metodologías nos ayudan a llevar un control de manera óptima y de manera hasta cierto punto superordenada y fácil de poder aplicar. Me imagino que algunos de ustedes habían visto este cubo alguna vez. Me gustaría que me contestaran por ahí por chat si alguna vez lo habían visto. La verdad es que sí me gusta la interacción. Mira, por ejemplo, Sergio me dice que sí. ¿Quién más había visto este cubo? Adolfo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién no había, cuéntenme, quién ni siquiera había visto alguna vez este cubo en su vida? Estaba viendo a ver qué contestaban por ahí. Nunca me dicen algunos, nunca lo habíamos visto. Este cubo es una de las muchas metodologías que existen de control y una de las más importantes metodologías y que se los puse de ejemplo porque podía haber escogido cualquier otra, pero sí quiero decirles que esta es una de las metodologías más sencillas. Esta metodología se llama COSO. COSO es una forma que te ayuda y te enseña a tener control interno dentro de nuestras organizaciones. Está dividido en tres caras, como ustedes los pueden ver, en una cara frontal, en una cara lateral y en una cara superior. En la parte frontal viene la parte más importante del modelo, en donde nos dice las fases que tú deberás de tener en tu empresa para poder lograr el control, que en este caso tenemos la fase de ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de monitoreo. Ahorita les voy a explicar cada una de ellas. Cuando tú aplicas o desarrollas todas estas fases, debes de pensar que toda esta actividad que tú vas a hacer o toda esta operación o desarrollo del sistema COSO se va a llevar a cabo no solamente a la entidad en su conjunto, sino a cada una de las áreas, de los puestos, de las funciones. Es decir, este sistema debe de fluir de lo general a lo particular. Es por eso que la parte lateral es hacia donde fluye el modelo, que en este caso es la entidad a sus divisiones, a sus unidades de operaciones o a las funciones que llevamos cada uno de manera personal dentro de una organización. Ahora, si tú llevas a cabo control interno a través de las fases que les estoy comentando, que tenemos aquí, pues entonces lo que nosotros pretendemos tener a cambio son operaciones bien establecidas y organizadas, reportes que nos permitan evaluar los resultados y que nos permitan poder evaluar si se está cumpliendo lo que nosotros dispusimos desde un principio dentro de nuestros objetivos o planes como empresa. Es por eso que les explico cada una de las fases para que vean a qué nos dirigimos. El ambiente de control son todas las características o las bases que van a sustentar la parte del control interno en tu empresa. Tal como me imagino que como empresarios o como parte de una empresa ustedes conocen la misión, conocen los objetivos que tiene la empresa, conocen, por ejemplo, hasta cierto punto cuáles son sus aspectos o códigos de ética que manejan, cuál es, por ejemplo, el entorno en cuestión de reglas, de normas que existen, de tal manera que tú involucres al trabajador en un marco, como decía, de ética, pero también en un marco de conocer cuáles son las bases que te sustentan a ti en cuanto a tus valores y a los objetivos que persigues. Teniendo ahorita, por ejemplo, esta situación remota, si tú tienes bien claro cuáles son los objetivos de manera generalizada y cuál es la ética bajo la cual te manejas, pues tú debes de seguir trabajando bajo esa misma metodología. Ahora, evaluación de riesgos, la parte de evaluación de riesgos va dirigido a evaluar los riesgos que tienes como empresa. Pensar que una empresa no tiene riesgos
mis queridos invitados, pues sería pensar algo inaudito y la verdad que es imposible creerlo, ¿no? Riesgos siempre vamos a tener, riesgos inherentes que siquiera tenemos ya por el propio giro de la empresa que no los podemos quitar y riesgos que vamos a tener presentes y riesgos que se van a ir dando con la propia operación como tal ahora, ¿no? Riesgos, por ejemplo, inherentes como el caso de esta pandemia que nos está afectando a todos y que nos está pegando de manera económica y que no podemos hacer nada, pero sí podemos tener un plan B y sí podemos haber tenido un plan B que nos hubiera podido sacar un poquito adelante ante esta situación. Un plan B ante, por ejemplo, cómo trabajar de manera remota, un plan B en cuanto a cómo trabajar por equipo si no nos podemos ver. Evaluar tus riesgos, no solamente riesgos presentes, sí tenemos que pensar que existen los riesgos inherentes, que son riesgos que no podemos controlar, riesgos de control interno que serán debilidades de nuestra propia empresa y riesgos que a lo mejor por la propia operación continua que tenemos los perdemos de vista, que es la famosa ceguera de taller y que yo creo que todos nos hemos enfrentado a esto de ceguera de taller. ¿Habían escuchado este término? La famosa ceguera de taller. Si me quieren contestar por chat. Muchas gracias. Que precisamente, muchas gracias Camila, muchas gracias. Que precisamente esta ceguera de taller se da porque uno da por hecho que estás haciendo las cosas bien. Y fíjense, tan simple como ahorita, imagínense lo que nos estamos enfrentando en este momento, a que tú ya tenías una forma de trabajar y se te mueve todo de contexto, ¿no? Por estos cambios radicales que tú no podías prever y que no íbamos, nunca te ibas a imaginar que íbamos a pasar por esto en donde tú ya estás sentado como en tu burbuja, en donde dices que ya tienes una rutina establecida y de pronto se te mueve todo de lugar. Entonces, tenemos que ser capaces de evaluar primeramente los riesgos a los que nos estamos enfrentando para poder darle respuesta al riesgo. Siempre hay que darle una respuesta al riesgo, si lo aceptamos, si lo rechazamos, si lo podemos mitigar, cómo vamos a responder ese riesgo. Una vez que nosotros analicemos los riesgos que tenemos, vamos a poder llevar a cabo la ejecución del control con actividades propicias. De manera general, les quiero decir que actividades de control pueden ser las famosas en común y corriente en un trabajo y un escenario normal pueden ser, por ejemplo, las famosas auditorías internas que hacen las grandes empresas cada 3 meses o cuando haces por lo menos tus supervisiones de áreas de tu propia empresa o cuando les caes de sorpresa para una revisión a tus empleados. Muchas actividades de control, hasta un simple documento que podemos tener como tipo documento que puedan parar tus operaciones y demás. Y aquí la pregunta sería, ok, esto es común y corriente que lo adopte en un trabajo normal y operativo, pero qué pasa en cuestión de actividades de control cuando estás trabajando de manera remota? Que ahorita les voy a dar unas alternativas a seguir. Aparte, deberás de informar y comunicar todos aquellos cambios o aquellos cambios que impliquen una mejora continua, cambios radicales dentro de la empresa. Y obviamente la información y la comunicación no se puede perder. ¿Por qué? Porque es súper importante dar a conocer a toda la parte de los trabajadores de la empresa, por ejemplo, cambios en sistemas, capacitaciones, poder adentrarlos a una forma de trabajo especial o a nuestra ideología de forma de trabajo, etcétera. Y la última fase que lleva el modelo son las actividades de monitoreo. Fíjense bien, tú ya estableciste tu ambiente de control, ya evaluaste tus riesgos y sabes cómo vas a responder a tus riesgos a través de las actividades que hayas tú implementado. Vas a informar y a comunicar cómo le van a hacer para poder llevar a cabo el control. Ahora yo tengo que monitorear si realmente lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo para poder responder o retroalimentar a mis trabajadores en qué nos estamos equivocando o en qué nos estamos desviando del camino. De tal manera que podamos obtener reportes y poder analizar esa información de cómo se va presentando en diferentes fases o en diferentes situaciones
operativas. Aquí es importante comentarles que esta es una metodología de las muchas, como les decía. Tenemos otra metodología muy buena que es el de MAIC, pero son para proyectos específicos que de alguna manera nos ayudan de la mano a decirte de qué forma puedes emplear el control. Pero supongamos que ahorita estamos en esta fase intermedia de actividades de control en un trabajo remoto donde no sabemos qué hacer. Y aquí vienen las alternativas. ¿Cuáles son las herramientas que debemos de considerar en un trabajo remoto? Primero, profesionales correctos. Tenemos que tener líderes que puedan ser los profesionales que llevan a cabo el trabajo dirigente o el trabajo de manera que podamos nosotros tener un mayor control de la operación general del área o de la empresa. No todas las personas se acomodan al trabajo remoto y me imagino que ahorita ustedes lo vieron y experimentaron esa situación, pero saben que tienen, por ejemplo, cabezas dentro de sus equipos que se adaptaron de manera perfecta o gente que ya viene trabajando desde hace muchos años bajo esta metodología. Lo primero es hacerte llegar de personas que cuenten con las habilidades necesarias para poder estar ahí como líderes. En este caso, que te ayuden a ti o que sean parte de tu equipo que controle las operaciones que se lleven a cabo. Reuniones semanales o diarias a modo de monitoreo. Aquí, por ejemplo, hay una alternativa en donde por lo menos al corte de cada semana, hacer una reunión para poder evaluar los resultados. Si quisiéramos, por ejemplo, tener un mayor control, podríamos implementar al término de una jornada más o menos que nosotros pensaríamos que ya pudimos tener un avance, bueno, pues una reunión final para poder evaluar las operaciones que se hicieron cada día. Sin embargo, aquí sí tenemos que considerar qué tanta flexibilidad o rigidez le vas a dar a la parte del trabajo remoto. Quiero decirles un detalle, que tenemos que pensar en el trabajo remoto en las herramientas como una empresa, es decir, las herramientas aplicables de forma general como empresa y las herramientas de control que debemos nosotros aplicar como parte de la empresa, o sea, como trabajadores dentro de la empresa. Porque también habría que ver qué escenario estás jugando tú. Si tú estás dentro del escenario de dirigente, como director, como jefe, o estás formando parte del equipo que está en el día a día en el trabajo remoto, que sí es un poco diferente, porque obviamente las actividades son distintas o hasta cierto punto complementarias unas de otras. Ahora, es importante utilizar software como apoyos. Hay muchos software que nos han permitido ahorita hasta utilizar de manera gratuita. Por ejemplo, ahorita estoy hablando con ustedes a través de una plataforma que nos dieron muchas facilidades de forma gratuita para poder tener comunicación. Existen también otro tipo de software que te permiten trabajar como empresa o como equipo. No sé si alguna vez han escuchado de Microsoft Teams, que ahí, por ejemplo, tú puedes trabajar con tu equipo, hacer equipos de trabajo, tener comunicación, tener videollamadas y demás. Como esto, miles de ejemplos que podemos tener, pero el chiste es sí utilizar un software que nos permita tener la comunicación a distancia y que nos facilite esa relación directa de alguna manera, aunque sea a través de una computadora o de un celular. También es súper importante establecer plazos firmes de entrega, por ejemplo, de proyectos, de trabajos, de actividades, de tal manera que podamos ir controlando las operaciones que se lleven a cabo en tiempo y forma y de acuerdo a las necesidades que se requieran como empresa. Es importante pensar que si estamos hablando de un trabajo remoto, estamos hablando de un logro de objetivos o trabajar por objetivos, que esta es una manera ya muy conocida desde hace muchos años y que a muchas personas les ha dado muchos resultados, como por ejemplo esta empresa que les estoy comentando, que es una empresa multinacional que tiene presencia en un gran número de países y que ahorita, por ejemplo, nuestro país es líder, ¿no? Líder en cuanto a los productos que producen y comercializan, y como estas hay muchos ejemplos, pero que tenemos que ir contra esta cultura organizacional y darles a conocer las diferentes formas de trabajo a lo que no estábamos acostumbrados. También es importante establecer planes o cronogramas de trabajo
Sobre todo, por ejemplo, esto es importante hacerlo semanal, creo yo que es mucho más factible hacer, o ya si estamos entrando ya en un modo de home office ya permanente, pues podríamos pensar en planes o cronogramas de trabajo mensuales que ya nos permitan tener bien establecido de qué manera vamos a llevar a cabo cada uno de los proyectos y actividades. Pero aquí no paran las herramientas de control. Como empresa tenemos que invertir en capacitaciones. ¿Por qué? Porque invertir en capacitaciones, conocer las alternativas, los programas, las aplicaciones de trabajo remoto. Y hay mucha gente que no lo conoce, gente que, por ejemplo, ya son mayores, que son diferentes, y tenemos hasta cierto punto una diferencia en cuestión se me fue la palabra, en cuestión de años de vida, y se me fue la palabra, perdónenme, pero que sí tenemos a lo mejor una forma muy diferente de trabajo a como eran, por ejemplo, mi papá o mi mamá, como trabajaban de una manera pues mucho más simple, a mano, que ya no utilizaban tanto la tecnología, y sin embargo a otros nos ha tocado esos cambios generacionales, precisamente era lo que me refería, en donde tenemos que tomar en cuenta que tenemos dentro de nuestros equipos de trabajo todas las edades posibles y que tenemos que capacitarlos para poderlos preparar ante estos cambios. Informa a tu personal sobre aspectos relevantes. Si vas a hacer cambios, si vas a utilizar software, si tú vas a llevar a cabo tu forma de trabajo haciendo juntas y demás, tienes que informar, tienes que hacérselo saber a tu equipo de trabajo, porque obviamente no te va a caer la información del cielo. Mantén la comunicación constante. ¿Cómo? A través de correos electrónicos, haz equipos de trabajo tan fácil, miren, tan fácil como el WhatsApp, donde tú puedes tener una comunicación directa. Haz equipo de trabajo, por ejemplo, en este tipo de software en donde se pueden tener juntas en el momento en el que tú quieras y hacer las reuniones. Obviamente, como les decía yo, informa a tu personal, porque trata de poder agendarles esas reuniones, esas juntas, de tal manera que ellos puedan tener un orden de trabajo. Retroalimenta acerca de las actividades que se están llevando a cabo de acuerdo a lo que tú les pediste o tú les expusiste dentro de las necesidades de la operación propia de la organización. Es importante, muy importante, que adoptes medidas de seguridad en cuanto a sistemas de información. El trabajo remoto conlleva utilizar los sistemas de una manera exponencial. Para ello, debes de respaldar la información, debes de utilizar aplicaciones seguras que cuenten con toda la certeza de que la información está bien resguardada, y tú como empresa debes de darles esas alternativas o esas herramientas de trabajo a tu equipo o a tu personal. Esa facilidad, por ejemplo, de adquirir aplicaciones de protección que hoy en día sabemos que son súper importantes. No sé si ustedes, por ejemplo, escucharon algo muy sonado, que ahorita muchos estuvieron utilizando una aplicación para las clases, por ejemplo, escuelas que no tenían algún sistema para poder dar las clases remotas y estuvieron utilizando algunas aplicaciones gratuitas, que no voy a decir el nombre para no quemarlas, ¿verdad? Pero que las utilizaron y estuvieron con la situación de que había la fuga de información de los usuarios, o que podían, que se conectaban páginas con contenidos no aptos, por ejemplo, para los niños o para personas pues que no, obviamente no era lo que se pensaba, para lo que se quería las videollamadas o las videoconferencias. Por eso es súper importante adoptar medidas de seguridad. Pide reportes de cumplimiento. Los reportes de cumplimiento te van a poder permitir evaluar a tu trabajador o evaluar a tu personal de acuerdo a lo que tú les estableciste en tus puntos de trabajo o en tus logros que precisamente estabas buscando. Ahora, esto como parte de la empresa, pero yo como parte de la organización, ¿qué tengo que hacer? Porque si es una locura, déjenme decirles que si no lo haces de manera ordenada, sí te vuelves loco, y lejos de que el trabajo remoto sea bueno para ti, se va a volver en un dolor de cabeza impresionante. Cuida tus recursos primero.
todos cuando entramos a un puesto de trabajo tenemos que tener recursos para poder operar y esos recursos implican tener una computadora, tener un espacio, tener todos los aditamentos posibles para lo que tú haces, ¿no? Pues precisamente necesitas contar con aparatos, redes accesibles, internet, organiza un espacio especial para trabajar dentro de tu casa. Se ve muy bonito cuando tú buscas imágenes de home office y ves al empleado en su cama cómodamente, pero la verdad es que sí, a lo mejor en algunos casos funciona, pero en otros necesitas un espacio de trabajo más cómodo donde puedas tener hasta cierto punto un orden de documentos y demás. Determina un horario de trabajo para que esto no se vuelva una locura en cuestión de que dediques más horas de lo que tú estabas normalmente laborando en una empresa, aleja distractores, aunque esto es difícil, sobre todo, por ejemplo, cuando se tienen hijos, cuando por ejemplo, tienes que atender a la familia y demás, necesitas sí establecer como esas jornadas de trabajo en ciertos horarios en donde sepas que te vas a dedicar pues 100% a tu actividad y que puedas ser más eficiente a que te estén distrayendo a lo largo del tiempo y no avances, ¿no? Establece tus propios objetivos, eso es sumamente importante, y organiza tus actividades de acuerdo a lo que te están pidiendo tus jefes o los altos mandos de la empresa. Esto es muy importante porque te permite a ti tener hasta cierto punto una tranquilidad dentro del trabajo remoto y te permite elaborar de una manera más fácil y más sencilla. Perdón, aquí se coló este. Tenemos que pensar. Aquí hay una serie de imágenes que les estoy compartiendo. Tenemos que pensar que nos tenemos que reinventar y que esta parte del home office, como muchas cosas que han pasado a lo largo de estos meses que hemos estado cuidándonos y hasta cierto punto en cuarentena y que ha cambiado nuestra vida de manera importante, tenemos que pensar que hay un antes y un después de esto y que las empresas, así como por ejemplo las ciudades, el mundo en general, la cuestión ambiental, las empresas y demás, también nosotros tenemos que cambiar. Y yo creo que de aquí en adelante el home office o el trabajo remoto se va a convertir en una alternativa muchísimo más fuerte y va a tomar más empuje de lo que nosotros teníamos pensado y que tanto miedo hasta cierto punto le tenían las empresas al home office porque se pensaba por esa cultura organizacional e empresarial que tenemos que no daba resultado, pero sabemos que sí. De hecho, yo veía un artículo en Forbes donde decía que gracias al home office había aumentado la efectividad la productividad de muchas de las empresas y que había llegado para quedarse. Entonces, debemos de pensar que esto no acaba aquí, que tenemos que cambiar como empresa y esto es parte del control interno, los cambios radicales, porque no podemos estar sentados en un punto donde creemos que es una mejora continua cuando sabes que ya la mejora continua no te está dando resultado y que tienes que hacer un cambio radical en tu organización. Eh, Les dejo aquí mi contacto. Estoy dejando un tiempo por si tienen algunas preguntas. Estamos a casi a 13 minutos de terminar. La verdad es que para mí el control interno ha cobrado una importancia que no se le tenía en el mundo ni se le tenía muchas veces en las empresas, que a lo mejor que se veía en las empresas a nivel mundial que tienen un tamaño importante y que se tiene dinero para invertir, pero el control creo que es una manera muy fácil de poderlo llevar a cabo si conoce las metodologías de control. De hecho, nosotros, por ejemplo, le damos mucho empuje a esto y tenemos precisamente dentro de la Universidad de Anáhuac tenemos precisamente un diplomado enfocado a eso, ¿no? Y yo les decía a mis alumnos en algún momento, tienes que pensar que el control interno ha llegado para quedarse, que te implica aplicarlo no solamente, como les dije en un principio, para los que se conectaron tarde, no solamente en tus operaciones, sino eficientar tus costos, aumentar tus utilidades. En la parte fiscal ahorita estamos súper penalizados y fiscalizados porque todos nos piden que esté reflejado con lo que ampare el control de la empresa y que tenga concordancia con lo que estamos presentando. Entonces,
La idea aquí es saber cómo le tengo que hacer, porque ese es el problema. Todo el mundo hemos escuchado el término control interno, pero nadie nos ha dicho qué tenemos que hacer para poder aplicar el control interno, que ese es el meollo del asunto. Entonces, pues me da muchísimo gusto haber estado compartiendo estos minutos con ustedes y que me hayan dado el espacio de poder platicar. Y pues entonces aquí no me queda más que decirles si tienen alguna pregunta, algún comentario que me quieran ustedes compartir acerca pues de lo que han estado viviendo en estos tiempos, en estos meses en su empresa. Si alguien gusta participar y abrir su micrófono, por favor, aquí estamos pendientes. Nos escribe Sergio Velarde Vero. Dice Sí, muchas ya, gracias. Ah, aquí está. perdón, Adelante. es que ya abrí el micrófono, pero como lo mandé antes de terminarla, mejor se los digo por aquí. ¿Ok? Primero que nada, muchas gracias por el webinar. La verdad es que estuvo muy interesante. Te comparto mi experiencia. Soy socio en una empresa con 15 colaboradores en la cual nos dedicamos a la transformación organizacional de las empresas, que Ajá. básicamente es una consultoría en recursos humanos, centrada en la persona, en donde nos dedicamos a trabajar específicamente en el quinto pilar, que es el recurso humano, y a través de ello desarrollar lo demás. Eh, Mucho de nuestra metodología la aplicamos bien al cliente, pero nos cuesta mucho como aplicarlo a nosotros mismos internamente, justo este tema del control interno. Ahora, dentro de las circunstancias que estamos viviendo, pues como todos los hemos experimentado, pues nuestra interacción tanto con el cliente como con nosotros mismos ha ido cambiando demasiado, enfocándonos más en las redes. Y mi pregunta en concreto sería, ¿cómo crees que se pueda medir o qué se te ocurre dentro del factor humano para nosotros es muy importante como que sientan que estamos ahí y que a pesar de que hagamos nuestro trabajo, este, ellos sientan que estamos ahí y generalmente cuando visitamos empresas los saludamos, les llevamos algún detalle y aparte cumplimos varias cosas, con eso se cumple. Pero ahora en esta era digital y en este tema de plataformas, ¿cómo crees que se pueda medir eso? Medir en cuanto a tu cliente, en cuanto a tu personal. Yo empezaría con mi personal, haz de cuenta, porque justo lo que decías, ¿no? Tenemos esta imagen de que la persona está acostada en su sillón cuando es home office, o por lo menos yo a veces la tengo así porque le digo, oye, ¿qué estás haciendo? O les pregunto una vez al día mínimo, ¿qué estás haciendo? O cuando tenemos reuniones de este tipo, les pido que conecten la cámara para verlos. Para verlos, ajá. Exactamente. Y a mí, como que no quiero faltar a la confianza, pero sí quisiera tener algún indicador que me permita saber que estamos cercanos, uno, yo con la gente interna en mi empresa, y yo creo que se puede repetir también hacia el cliente, porque el cliente también se pregunta, oye, pues tú qué andas haciendo. Claro, claro, claro. Lo principal yo creo que deberías de hacer, Sergio, y muchas gracias por tus comentarios, es establecer objetivos, Sergio, que te permita poder ir evaluando al corte de cada semana si tus colaboradores llegaron a esos objetivos. Si tú les expones una meta que deben de llevar a cabo en una semana o de actividades y trabajo y tienen una reunión final a ese término de la semana para presentar resultados, de alguna manera les estás dando la confianza de que no los vas a tener ahí aprisionados, porque el home office no es así, tampoco es la idea de tenerlos, de quererlos tener bajo un horario y casi de que tengas la cámara prendida todo el día, no, no se puede. Es una cosa que eso nunca se va a poder, pero sí de poder medir los objetivos, porque tenemos que entender que el home office es logro de objetivos, y si tú no los mides como jefe, Sergio, pues ahí te quedas como a la deriva y con la incertidumbre de, pues, de qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Claro. Para eso yo te recomendaría que si tuvieras un cronograma tú como jefe en cuanto a cada una de las áreas que tú manejas, de tal manera que tú puedas evaluar si se está llevando a cabo los objetivos que estás persiguiendo, aunque tengamos todas estas circunstancias y estas
barreras con las que nos estamos topando, pero que sí tú puedas evaluar. Y eso también hace que en el punto de vista desde el otro lado, desde el otro lado de la moneda como trabajador, te hace sabes que te tienes que hacer un espacio para llevar a cabo la actividad que te están encomendando. Entonces, esa parte yo les decía en algún caso a mis alumnos del diplomado, tú no puedes pensar que existe un control interno si no hay un monitoreo de la manera que tú quieras adoptar y que sea más óptima, porque no te podría decir una alternativa fija, porque las Claro. empresas son tan universales y tan amplias, tanta gama, pero sí que tienes que monitorear, o sea, tienes que meterte en tu cabeza que tienes que tener de alguna manera un monitoreo de las operaciones. Perfecto, muchísimas gracias. Con estas tres cosas me quedo muy claro. Muchas gracias a ti, Sergio, y gracias por conectarte. ¿Alguna otra pregunta, comentario que nos quieran compartir de cómo les ha ido en estas semanas de trabajo remoto? Sí, pero, ¿sí me escuchan por aquí? Sí, claro. Pues Adolfo, sí, claro. Yo te creo, escucho. digo, hasta el momento y ahorita con tu ponencia, en qué hemos hecho, creo que sí nos ha cambiado el panorama y nos ha hecho entonces entender lo que implicaría el home office como parte de nuestra actividad diaria. Si bien a las empresas también están generando un cambio pues, en la métrica de qué es lo que realmente estoy haciendo y qué es lo que realmente estás trabajando, nos vamos acercando más a una situación de medir ya realmente los avances en base a los resultados que vas obteniendo y en tus tiempos. Creo que, y coincido contigo, esto es una nueva forma que nos está cambiando la forma de pensamiento, de trabajo y la forma de seguir colaborando en conjunto, porque al final, aunque estemos dentro de una nueva plataforma, de una nueva dinámica, pues las empresas también están entendiendo una nueva forma de administrar, de llevarlo de manera legal y de tener un acercamiento más paulatino respecto a cómo vamos a convivir. Creo, eso es mi comentario y te agradezco, Vero. Te agradezco, Adolfo. Y sí, la verdad es que, como les decía, esto llegó para quedarse y será algo que nos tenemos que ir adaptando como nos hemos adaptado a lo largo de los años a tantos cambios que no habíamos previsto, ¿no? ¿Alguien más que quiera participar o compartirnos un poquito su experiencia? Pues los veo como seriezones. Luego no quieren participar. A mí me gusta la interacción, pero bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, Rodrigo, tú dime. Bueno, antes que nada agradecerle la participación a todos y sobre todo a ti, Vero, recordarles que esta sesión va a quedar grabada y que estén pendientes, por favor, de nuestro canal de YouTube institucional para poder verlo. No sé si gusta cerrar con algo. No, pues nada más darle las gracias de nuevo, seguir pensando en el control como una de las herramientas más importantes y que tenemos que empezarle a dar la seriedad que se necesita y agradecerles pues su tiempo y el espacio que se están dando para poder estar con nosotros y muchas gracias. Ahí quedo a sus órdenes para cualquier situación. Gracias a ti, Vero. Que todos tengan excelente tarde.